La enorme cantidad de información que indexan los buscadores, con Google a la cabeza, pero veremos alguno más, se ha convertido en un objetivo muy importante para los atacantes que quieren conseguir información sobre sus víctimas sin necesidad de arriesgar nada a cambio. Al hacer consultas en buscadores, no estamos haciendo un escaneo de puertos, no estamos intentando explotar una vulnerabilidad, es probable que no quede registro de lo que estamos haciendo y por lo tanto el riesgo es mínimo. Cuando hablamos de hacking con buscadores casi siempre pensamos en Google y de hecho el término que se suele utilizar es Google Hacking. Pero veremos que Google no es el único buscador que nos permite obtener información. Sí empezaremos con él, veremos algunos de los operadores que podemos utilizar, pero hay muchas más opciones y no tendríamos por qué quedarnos solamente con el gigante de Google. Vamos a empezar viendo algunos ejemplos, vamos a nuestro navegador y lo primero y muy básico sería empezar a hacer búsquedas en Google utilizando operadores. Por ejemplo, si quiero buscar archivos de un determinado tipo, por ejemplo documentos PDF, puedo utilizar el operador FileType para indicarle a Google lo que quiero encontrar. Veamos un ejemplo. Voy a buscar hacking y quiero que solamente me aparezcan documentos PDF que contengan esa palabra. Utilizamos hacking FileType .pdf. Hacemos la búsqueda y todo lo que me van a aparecer son, como vemos aquí, documentos PDF. Podemos abrir cualquiera de ellos y vemos que estamos accediendo precisamente a un documento PDF que trata sobre hacking. Podemos cambiar la extensión, por ejemplo doc, y lo que obtendría son archivos .doc. Bastaría con abrir uno de ellos y se iniciaría la descarga de ese archivo. Otro operador interesante es cite. Si por ejemplo yo quisiera buscar enlaces, páginas relacionadas con hacking o en las que aparezca la palabra hacking dentro de mi sitio, pondría site y el sitio donde quiero restringir la búsqueda y solamente me aparecerán páginas dentro de ese sitio que contengan la palabra hacking. Puedo combinar varios operadores. Por ejemplo, podría buscar todos los archivos PDF que se encuentren en el sitio principal del MIT. Como vemos, me aparecen documentos PDF en la página que le he indicado. Este tipo de búsquedas, en los que usamos operadores, se suelen llamar Google Docs. Hay una cantidad enorme de posibles búsquedas que podemos hacer. Algunas me darán un buen resultado, otras no me darán ninguno en absoluto y otras podrían darme lugar a resultados muy interesantes. Si no queremos empezar a probar, podemos recurrir a una base de datos en la que tenemos una gran cantidad de Google Docs que ya han sido probados. Iríamos a Google Hacking Database y la página principal, la primera que aparece en esa búsqueda, es precisamente aquella en la que puedo encontrar Docs. Están categorizados, podemos elegir cualquiera de estos tipos de búsqueda y me dará cadenas Google Docs que me van a dar esa información. Por ejemplo, podríamos buscar archivos que contengan nombres de usuario. Aquí tenemos Docs, tenemos cadenas de búsqueda que me pueden ofrecer ese tipo de resultados. Por ejemplo, vamos a buscar archivos tipo log de PuTTY, que probablemente sea el software más utilizado para acceder vía SSH. Vemos que es una búsqueda antigua, pero puede que aún hoy en día nos dé algún resultado interesante. Pulsaríamos en ella y si queremos que la propia página de GHDB haga la búsqueda por nosotros, pulsamos en este enlace y hace la búsqueda. Por ejemplo, el primer resultado. Voy a abrir ese resultado en una página nueva y aquí vemos lo que me devuelve esa búsqueda. Tenemos un log de conexiones de PuTTY, donde por ejemplo podríamos ver nombres de usuario, quizás alguna contraseña, probablemente cifrada, dispositivos, direcciones IP, protocolos utilizados. Estamos viendo que se trata de una conexión a un dispositivo de Cisco. En este segundo enlace parece que incluso aparece alguna contraseña. Vamos a abrirlo. Voy a descargar ese archivo. Y aquí vemos ese archivo de log
donde ya me está diciendo un nombre de usuario. Me dice el nombre que se le ha dado al router. Esto es un router de Cisco. De hecho, aquí vemos el comando que se utilizó para darle ese nombre. Vemos la versión del sistema operativo que está utilizando ese router de Cisco. Con esto ya podría empezar a buscar información sobre cuáles son vulnerabilidades que podrían afectar a ese dispositivo. Si bajamos un poco más, incluso vemos el hash MD5 de la contraseña que se utiliza para el acceso a modo privilegiado. Vemos el dominio, más contraseñas. Estas sí son contraseñas verdaderamente interesantes porque son contraseñas de usuario de nivel 15, que en un dispositivo de Cisco es el máximo nivel de privilegios posible. Teniendo el hash de la contraseña y teniendo el nombre de usuario, lo siguiente sería pasar esa información, por ejemplo, a John the Ripper, para ver si puede encontrar cuál es la contraseña en plano que corresponde a ese hash. Vamos a hacer algún otro tipo de búsqueda. Volvemos a Google Hacking Database. Y ahora quiero encontrar páginas de login. Para eso bajamos a la sección correspondiente, le damos a Search y aquí tenemos Google Docs, que nos van a dar como resultado páginas en las que tenemos el inicio de sesión, usuario, contraseña, donde podríamos empezar a hacer, por ejemplo, algún tipo de ataque por diccionario o fuerza bruta. Veamos, por ejemplo, esta búsqueda en la que va a intentar localizar páginas de login de una aplicación como Joomla. Pulsamos en ella y la abrimos en Google. Nos da una serie de resultados, probamos con uno de ellos. Y como vemos, nos lleva a la página de login. No tenemos usuario y contraseña, pero ya sabemos cómo se llama esa página. Como decíamos, Google no es el único buscador donde podemos encontrar información interesante. Por ejemplo, otro de los que podemos utilizar es Bing. Y Bing cuenta con un operador que no está disponible dentro del buscador de Google, que es IP. El operador IP en Bing me permite buscar otros dominios, otras páginas que estén alojadas en el mismo servidor que la mía y además compartan la dirección IP conmigo. Voy a hacerlo, por ejemplo, con mi propia dirección IP, la dirección IP de mi página. Me voy a Bing, escribo IP : pongo mi dirección IP y hago la búsqueda. Aquí tenemos todas las webs que están alojadas en el servidor que comparte la dirección IP conmigo. En alguno de esos resultados tendrá que aparecer mi página y aparece prácticamente de las últimas, no es un blog muy visitado. Otro excelente buscador que nos da una información muy diferente es Shodan. Aquí no vamos a buscar información dentro de las páginas, sino que es un buscador que se dedica a recopilar banners, cabeceras de servidores que se encuentran en la red, dispositivos que podrían ser vulnerables. Es un buscador con diferentes niveles de acceso. Podemos utilizarlo, aunque con muchas limitaciones, de forma anónima. Podemos registrarnos para poder acceder a alguna funcionalidad adicional. O si queremos hacer muchas búsquedas, para eso tendríamos que acceder a la versión de pago. Vamos a hacer una búsqueda básica, por ejemplo, con el operador hostname, buscando Google, donde vemos servidores que corresponden a la búsqueda que hemos hecho y sus cabeceras. También podemos buscar, por ejemplo, dispositivos. Cambiamos la cadena de búsqueda, pongo webcam y espero encontrar páginas de acceso a webcams. Aquí parece que hay una. En efecto, es el acceso a una cámara IP, pero no tenemos usuario y contraseña. Vamos a probar con la siguiente. Es una webcam que se encuentra en Argentina. Veamos si es accesible. Y sí que es accesible. Hemos accedido a esa webcam.